Pues, bueno amigos, continuamos. Ahora es el tiempo de preguntas y respuestas. Ahora sí, a través de YouTube, bueno, de donde nos están viendo, pueden ahí escribir cualquier duda, pregunta que tengan. Comentarios igual son válidos, pero enfocaremos este tiempo a preguntas y respuestas. Entonces, hagan llegar lo que tengan, tanto de las prédicas que se dieron hoy, así como cualquier pregunta bíblica, espiritual que tengan inquietud de hacer. Entonces, aquí con esta magnitud de teólogos, sin duda, habrán buenas respuestas que habrán Solo buenas. no pregunten de teología de pactos porque aquí se va a poner. Dispensacionalistas, pactistas. Por eso estamos divididos así. Ay, ¿no? ya nos exhibiste, ya nos exhibiste. No, entonces, hermanos, hagan llegar sus preguntas. Digo, ya, ojalá hayan. Si no, aquí tenemos a nuestro amado Marcus, que siempre tiene preguntas buenísimas, Nos va a hacer 30. que esperemos hoy no falten. Nos vas. Entonces, no sé, porque creo que Ponchito es el que las va a leer, ¿verdad, Ponchito? Ahí Sí, las amigo, tienes. pero Perfecto. no han llegado. Estoy seguro de que Gonza nos sigue viendo. Entonces, este es el momento donde haces las preguntas, amigo. Pero sí. Si no, pues inventa algo que parezca que hay algo de este mundo. Nos inventamos una pregunta. Responda alguna herejía. Haz de como tu que lees teología algo. de pactos. Responde una herejía de pactos. Sí, de tu teología de Ah, pactos. mira, vale, tiene una pregunta. Miren, aquí tenemos. Pues por lo menos para romper el hielo. Mira, el hielo ya se rompió. Eh, No, sí, sí. de lo que sea, si es bíblica. Sí, es el que sea, ¿no? Sí, pero desde el micrófono si quieres para que te escuchen los que están en... Sí. Fórmate ahí. Hola. ¿Sí? Bueno, hola hermanos, buenas tardes. Hace rato Poncho comentaba que estábamos en semáforo rojo y pues mencionó el que hoy todavía era legal congregarnos, pero que mañana ya sería ilegal. Entonces mi pregunta es, ¿qué hay sobre reunirse, o sea, bueno, hacer reuniones de la iglesia clandestinamente? O sea, por las leyes que hay ahorita. O sea, ¿está mal? Uno si Poncho quiera contestar eso. Bueno, referente a lo que comenté, primero y antes que nada, hoy estamos todavía en semáforo naranja. Mañana es cuando oficialmente entramos a semáforo rojo, aunque muchos argumentan que ya debimos estar ahí hace tiempo. Y respecto a esto, ¿es correcto congregarnos sin una autorización, por así decirlo? Pues para empezar, la carta a los Hebreos nos dice que no nos dejemos de congregar. Entonces con eso podríamos dejar la respuesta más que sólida. Sin embargo, es importante saber que la iglesia siempre se ha enfrentado a ese tipo de dificultades. Quiero decir, en el primer siglo estaba prohibido congregarse según las órdenes del Imperio Romano. Durante el siglo XVI estuvo prohibido las asambleas protestantes, según el Concilio de Trento y Vaticano II. Y ahora en el siglo XXI está prohibido predicar bíblicamente bajo el concepto de que es un discurso de odio. Entonces, es un dilema porque la iglesia siempre se ha encontrado perseguida. Digo, ahora estamos no bajo una persecución moral, sino una situación sanitaria. Sin embargo, creo que es correcto, al menos en mi persona, creo que es correcto que nos congreguemos siempre y cuando veamos por la salud y el bien de nuestros hermanos. Por ejemplo, en Colosenses 4 hallamos como Pablo pregunta y pide saludos para la hermana Ninfas, que es donde se congregaba la iglesia en Colosas, y que eran ella era una viuda de allí. Entonces la iglesia se reunía ahí para tener cuidado de ella. Entonces yo creo que es correcto que sí, que nos congreguemos,
insisto, siempre y cuando sea por cuidarlas, siempre y cuando se mantenga el cuidado de la salud de nuestros amados hermanos. Sí, y como, bueno, hace rato en la comida como tema salió, Patricio hablaba sobre tampoco es hacer las cosas en rebeldía, porque rebeldía ya sería más hacer algo sin propósitos, como pues, algo meramente social. Y aquí estamos hablando que es algo edificante para el cuerpo de Cristo y eso nunca se pausa. No, sí, nada más para añadir a eso. Ahorita la cámara está viendo hacia nosotros, pero si vieran la parte de atrás, solo hay 3, 4 personas. Sí, hay. Y a 5 metros. Sí, o sea, están separados, todos están usando cubrebocas. Digo, él que irresponsablemente nos dijo que aquí no lo usáramos, pero no, pero saben a qué me refiero, ¿no? El punto aquí es, estamos haciéndolo dentro de las normativas que el gobierno nos solicita, siendo ejemplo, ¿no? Sometiéndonos a su autoridad, pero siempre con algo en mente, y estoy seguro de que es el comentario que él quería añadir, y no le voy a extender para no robártelo. Hechos capítulo 5 nos dice que si nuestras autoridades nos mandan a hacer algo que Dios prohibió o viceversa, nos mandan a abstenernos de algo que Dios ordenó, nuestra prioridad debe ser obedecer a Dios. Claro, precisamente ese es el comentario que quiero añadir. Cristo mismo lo dijo en Mateo 22, versículo 21, le dijeron de César y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aquí realmente hay que tener algo muy claro en cuanto a esta situación de la pandemia y que acabamos de pasar a semáforo rojo. Tengo entendido, el gobierno, si bien en ningún momento nos está prohibiendo por el simple hecho de ser cristianos, de profesar nuestra fe y amor a Cristo, nos está prohibiendo reunirnos, en el sentido de que no estamos, si bien siendo perseguidos por el simple hecho de ser cristianos, de profesar amor hacia Cristo. Simplemente es un tema de salud, que bueno, sabemos que en la actualidad hay una pandemia grave, es precisamente a lo que se refería Cristo. Y quiero aclarar algo, y es parafrasear un poco la carta del pastor MacArthur: Cristo es la cabeza de la iglesia, no es César. Siempre y cuando el gobierno te pida obedecer algo que dictamina la ley, sea una ley sanitaria, sea una ley cívica, sea una ley federal, etcétera, si el gobierno, esta ley que te pide obedecer, no está infringiendo la ley de Dios, no te está llevando a pecar, no te está diciendo roba, etcétera, obedece. Obedece a tu gobierno, sométete a tu autoridad terrenal. Si el gobierno realmente te estuviera impidiendo no te congregues porque profesas el cristianismo y el cristianismo está prohibido en México, o te está pidiendo que hagas algo que sabes que a la luz de la palabra de Dios no es correcto, entonces te aseguro que tienes todo el derecho, y por la autoridad de las Escrituras, de desobedecer lo que el gobierno te está diciendo. Eso es lo que Cristo se estaba refiriendo. Da a César lo que es de César, obedece a César mientras César no quiera sobrepasar la autoridad que Dios tiene. Si César te pide desobedecer a Dios, entonces tienes toda la autoridad bíblica para decir no, voy a poner la ley de Dios por encima de la ley y la autoridad humana. Ahora, en segundo lugar, eso como primero, en segundo lugar, repito, no nos están impidiendo congregarnos por el simple hecho de ser cristianos, nos están pidiendo para el tema del control de una pandemia que se ha extendido. Si bien estamos bajo la soberanía del Señor, hay una responsabilidad humana que no rebasa para nada la esfera de la autoridad total de Dios, pero de esta manera también estamos mostrando amor por nuestros hermanos. Lo decía de manera muy correcta Poncho. Sabemos que en todas las iglesias cristianas hay adultos de la tercera edad, esta población, este sector más vulnerable, que ellos no es tan fácil que puedan reunirse porque es más probable que contraigan el virus. Entonces, uno como cristiano también su deber es mostrar el amor a sus hermanos, y muchas veces el amor lo vamos a mostrar cuidando a nuestros hermanos mayores, en este caso, que es de la población vulnerable. Entonces, eso sería
Sería mi respuesta. No sé si Pato o Emi o Poncho quieran agregar algo más. Nada más recordar que cada iglesia hay un ataque y contraataque entre las iglesias cristianas por quienes toman la decisión de congregarse y quienes deciden no congregarse. Y nada más añadir que debemos recordar que cada iglesia local tiene cierta libertad de tomar decisiones según lo que creen más conveniente para el cuerpo de Cristo. Y debemos nosotros comprender que los pastores que toman estas decisiones tienen una responsabilidad gigantesca. Porque si bien hay una manifestación de amor al cuidarnos y distanciarnos, en ocasiones también puede que en ciertos casos la manifestación de amor necesaria sea seguir congregándose, porque la gente puede enfriarse espiritualmente o el pastor deja de tener contacto con las ovejas. Hay iglesias que el día de hoy están en crisis, quizá próximas a desaparecer por el tema de la contingencia. Entonces, si bien, como menciona Aarón, no se le prohíbe a la iglesia congregarse, esto no es un ataque directo contra el cristianismo, eso tiene que quedar clarísimo, ¿no? O sea, tenemos que decirlo, también las sectas tienen que quedarse en su casa, también la Iglesia Católica Romana tiene que quedarse en su casa, también los corporativos tienen que quedarse en su casa. Es decir, no es un ataque contra el cristianismo por ser cristianismo, pero afecta particularmente a la iglesia, que es el único pueblo de Dios en la tierra, y entonces la iglesia sí le rinde cuentas a un Dios supremo. Y solamente quería añadir que, si bien estoy de acuerdo con todo lo que se acaba de comentar, es importante que también exista respeto entre hermanos, porque por ejemplo veo que el pastor MacArthur fue muy criticado, los hermanos de la iglesia del centro de Guadalajara también han recibido algo de crítica porque decidieron seguir congregándose, pero ellos pues como una autoridad delegada por Dios en la tierra, si así lo deciden o así lo consideran mejor para sus ovejas, con las medidas que pongan debemos orar por ellos, y entre hermanos proteger las decisiones mutuas, ¿no? Y quizá aconsejarnos además, pero que exista mucho ese respeto es bien importante como iglesia cristiana, porque cada iglesia local toma sus decisiones. Nada más quería añadir eso, pero en general estoy de acuerdo con todo lo que dijeron. ¿Sí, vale? Bueno, y me gustaría decir algo, obviamente es correcto que ahorita no nos estemos reuniendo, pero esto no debe ser permanente. Sí, de acuerdo. Como bien lo totalmente mencionaba Poncho, por si alguien gusta anotar la cita, Hebreos 10, 24, 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces yo creo firmemente que sí, por un tiempo es necesario que pospongamos las reuniones presenciales, no se deje de predicar, obviamente, tenemos muchos medios y avances tecnológicos, pero en algún punto, aquí no sé qué tan duro quizás sonaré, en algún punto, independientemente de que la pandemia haya cesado aún más o no, tenemos que volver a reunirnos. Sí. Sí, bueno, excelente. Pues tener cuidado también con nuestras motivaciones, ¿no? El por qué nos guardamos o el por qué vamos. O sea, que cuidemos que si vamos a la iglesia, que no sea por una mera rebeldía, y que si nos quedamos en casa no sea por un miedo. Que si nos quedamos en casa sea por amor a los hermanos, y que si vamos a la iglesia sea por obediencia y amor a Dios. Entonces eso, cuidar las motivaciones, que es vital, ¿no? Porque el miedo no creo que sea una excusa válida para guardarnos. En nuestros tiempos y en la historia de la iglesia hay personas en continentes que salen a arriesgar la vida por el evangelio. Entonces, digo, si hay personas que están arriesgando su vida a causa de literal el asesinato de las personas que persiguen cristianos en otras partes del mundo, cuanto menos por un virus. Que claro, simplemente es cuidar las motivaciones, pero como ya lo dijeron todos, es respetable las decisiones. Y que independientemente de un aislamiento congregacional, la comisión de Cristo sigue vigente. La comisión de Cristo no cambia, no se detiene, no interrumpe sus planes. Cristo en ningún momento le dice a la iglesia que deje de predicar el evangelio. Eso tiene que quedar clarísimo. Creo que la pregunta es acerca de cómo nos congregamos, pero no cómo ejercitamos nuestros dones. Nosotros tenemos que seguir predicando el evangelio y compartiendo acerca del Señor, porque si la iglesia no brilla en tiempos de oscuridad, ¿qué va a brillar? Entonces, eso es importante. La comisión de Cristo
está vigente independientemente de las decisiones que se tomen en la iglesia local. Si la iglesia no predica, ¿quién predica? Yo recuerdo mucho en esta biografía de Juan Calvino que escribió Thea van Hasselma, una autora holandesa. Ella escribe esta biografía y está narrando la vida de Calvino hasta llegar a la peste negra. Y cuando estaba la peste en Europa, cuando estaba la peste en Europa, había esta controversia sobre las iglesias. Los reformadores dejaron abiertas las iglesias, pero las iglesias estaban vacías. Se veía algo como lo que vemos nosotros el día de hoy. Para ellos era tan importante la cena del Señor que no podían dejar de poner la mesa para que la gente viniera y la tomara si era decisión de las personas, y la figura pastoral estaba presente para cualquier necesidad que había. Entonces los reformadores entendían eso y tenían eso presente, y es importante considerar el ejemplo de ellos en diferentes áreas. Cuando a Calvino le dijeron que era necesario que alguien fuera a hablarle a los pacientes con peste o contagiados de la peste, Juan Calvino fue el primero en decir que él iría. Él estaba dispuesto a ir a predicarle a estas personas, y fue la misma congregación de Ginebra que lo detuvo para que no fuera, porque se quedaban sin pastor si él se contagiaba. Pero ¿cómo está la disposición de nuestro corazón a predicar el evangelio en estos tiempos? ¿Amamos nuestro cuerpo o amamos el evangelio? Y esto no quiere decir que expongamos a otros, no estoy hablando de eso. Si tú tienes síntomas, pues quédate en tu casa. Estoy hablando realmente de qué tan dispuestos estamos a nosotros mismos darnos a la gente que tiene necesidad. Es importante. Sí, tenemos una pregunta para Claro, tenemos pregunta. Bueno, quiero aprovechar ese espacio ahorita que ella va a entrar, solo para aclarar que esta es nuestra opinión personal, ¿no? No estamos hablando en lugar o en representación de las iglesias que representamos aquí. Es decir, Pato no está hablando en representación de Dunamis, su servidor no está hablando en nombre de Renovación, y Aaroncito y Emi no están hablando en nombre de la Iglesia Cristiana de la Sí, Gracia. que quede claro que ninguno de nosotros somos pastores de una congregación, aunque servimos en nuestras iglesias. Aunque debería. Nah, aunque servimos en nuestras iglesias y demás. No porque es teólogo de pactos. Sí, aunque servimos, esto es lo que nosotros consideramos, pero respetamos lo que nuestros pastores han decidido. Entonces, antes de que abra, cada uno de nuestros pastores ha tomado la decisión de cerrar a la iglesia. O sea, ahorita ninguno de nosotros nos estamos congregando de manera regular y respetamos eso, pero tenemos este punto de vista, ¿no? Sí, ahora sí, ahora. Sí, es el mismo punto, ¿no? Todo lo que han comentado está en la palabra, pero también la palabra habla de que tenemos que estar sujetos a las autoridades. Entonces, si nosotros como cristianos no nos sujetamos a las autoridades, pues también, si ahorita está diciendo el gobierno que no nos reunamos, y no es un ataque directo contra el cristianismo, sino es por una cuestión de salud. Esta es una opinión también personal. Yo considero que también, incluso como dirigentes, tenemos que sujetarnos a las autoridades, porque estamos dando también un ejemplo, ¿no? Pero bueno, también entiendo el punto que ustedes dicen, pero a mí sí me queda un poco de confusión. O sea, ¿hasta dónde es el hecho de que no nos dejemos de congregar y hasta dónde está entonces la autoridad? Porque toda autoridad es impuesta por Dios, no nada más la de los pastores, sino también los gobernantes. Claro, claro. En la esfera de la iglesia, el Señor gobierna definitivamente, y lo que la palabra marca respecto a la vida congregacional es que no haya un cese de congregarse. Ahora, los pastores voluntariamente ceden ese derecho cuando existe una emergencia sanitaria, y los pastores, en un espíritu de prudencia y de compasión con la gente que está enferma, toman la decisión de cerrar sus congregaciones, y creo que en eso estamos de acuerdo. Cuando nuestros pastores han tomado esa decisión, nosotros estamos de acuerdo, porque finalmente es algo que está ocurriendo a nivel internacional, y es correcto y es prudente, está bien. Entonces, nada más las dos cosas que mencionamos que no son negociables, una es esa, ¿no? Finalmente, lo que decimos es, si un pastor decidiera abrir su iglesia,
un pastor tampoco puede obligar a los congregantes a venir, ya sería una secta. Pero si él decidiera estar ahí y abrir la iglesia para quien quiera venir, no puede ser atacado por el mismo cristianismo, porque finalmente él también está obedeciendo un mandato divino. Y la segunda es que independientemente de eso, la comisión de Cristo sigue. Entonces, en ese caso, por ejemplo, Aurora, ¿cuáles son los medios con los que contamos para hacer llegar el evangelio a las personas que tienen necesidad? Quizás sin tener contacto, si nuestra conciencia no nos lo permite, ¿no? ¿Cuáles son los medios por los cuales podríamos hacer llegar ese mensaje? Entonces creo que ahí es donde tenemos que ver. Definitivamente hay autoridades impuestas por Dios, todas son impuestas por Dios, pero Dios está sobre ellas, y lo menciono particularmente por toda esta controversia que ha habido últimamente, por lo que decidió John MacArthur en Grace Community Church y otras iglesias que se contrapusieron a lo que él dijo. Y lo que estoy diciendo es, las iglesias que decidieron cerrar no están pecando, pero John MacArthur tampoco, porque finalmente John MacArthur lo que está haciendo es abrir las puertas de la iglesia y está dejando a criterio de cada quien la asistencia, haciendo caso a una comisión que también se encuentra en la palabra de Dios. Pero yo creo que ahí está el punto, porque si recordamos, la iglesia de Grace Community Church abrió sus puertas porque porque el gobierno de California dijo, solo los lugares esenciales pueden abrir, y dentro de los lugares esenciales estaban las clínicas de aborto, las licorerías, los antros, pero la iglesia no. Entonces MacArthur y el equipo pastoral de Grace Church decían, bueno, ¿cómo es posible que el gobierno considere lo que aquí en México es una pulquería como esencial y no la iglesia? Entonces, a modo de protesta, abren las puertas de su iglesia nuevamente. Pero, por ejemplo, en el caso de México no sucede así. En México es todos parejos y todos recios, y todo no es esencial, salvo hospitales, farmacias y algunos otros establecimientos importantes en el sentido de la salud, ¿no? Y lo hemos comprobado, por ejemplo, con el semáforo naranja. Entramos en semáforo naranja y entonces las iglesias ya pueden abrir con un 30%, tomando esto, si van a cantar o si no van a cantar. Pero a lo que voy es, en México, como dice, no aplicaría ustedes tienen que protestar y abrir y sin cubrebocas y haciendo y moviendo. Al final lo que dice Aaroncito, no, tenemos que ser prudentes y respetar a nuestras autoridades, obedecerlas, mientras no sea un ataque directo a la fe cristiana. Por eso mismo ellos protestaron, ¿no? Me gustaría agregar algo, ah. a lo que menciona Poncho. Precisamente en ese tema, sí es un contexto totalmente distinto a lo que ocurre en Estados Unidos, a lo que ocurre aquí en México. Ahora hay que tener en cuenta algo. La Constitución de los Estados Unidos de América fue fundada con principios cristianos. Para la Constitución de los Estados Unidos de América, en la cuarta enmienda, si no estoy equivocado, la iglesia es esencial. Entonces lo que estaba haciendo el gobierno ya era ir en contra de su propia Constitución. Y aquí es donde MacArthur, el pastor MacArthur, correctamente, a mí me parece muy bien lo que hizo, porque ahí César ya estaba queriendo superar la ley de Dios, la ley establecida por Dios. Entonces aquí MacArthur, con una verdad bíblica, no porque sea MacArthur, sino con una verdad bíblica, dijo no. A César lo que es de César. Mientras César nos pida obedecer las cosas de César, que van acorde a las escrituras, lo vamos a hacer. Pero ya cuando César está, y por César me refiero al gobierno, cuando César ya está queriendo superar la ley de Dios y ponerse por encima de ella, inclusive violándose a sí mismo, por así decirlo, en su propia constitución, no. Aquí nosotros vamos a obedecer entonces la ley de Dios, y como lo mencionaba, creo que era Pato, MacArthur en ningún momento dijo, bueno, voy a abrir la iglesia y están obligados todos a venir. No, recuerdo inclusive que en su carta que él escribió, que inclusive llegó al Parlamento de los Estados Unidos, él dejó a consideración, si tú no quieres venir a congregarte, no te preocupes, seguimos con los sermones, se van a seguir transmitiendo, cada uno si gusta venir, aquí vamos a estar, los que gusten quedarse en casa pueden seguir las transmisiones en vivo como siempre. Entonces a mí eso me parece correcto, porque aquí, desde mi punto de vista, como bien lo dijo Poncho, esto es algo personal, César ya estaba queriendo sobrepasar la ley de Dios. Ahora solo recordemos que la iglesia es esencial en todo el mundo, ¿no? O sea, independientemente y entiendo lo que se dice, ¿no? Entiendo lo que se dice,
Pero independientemente de eso, la iglesia es esencial en todas partes del mundo porque así lo marca Dios, porque es el hospital de pecadores, porque es el lugar en donde podemos ejercitar nuestros dones espirituales. Entonces, es un reto grande para los pastores, definitivamente lo es. ¿Es prudente cerrar los templos? Creo que es prudente cerrar los templos, pero no debemos nosotros como cristianos señalar a nuestros hermanos que deciden no hacerlo porque tienen motivos internos para decidirlo así. Ese es como el punto que quería tocar. ¿Me ibas a decir algo? No, ya nada. O sea, lo que iba a decir o sea, estoy de acuerdo con que en Estados Unidos se vio un ataque directo contra la iglesia. Por O 2. sea, ya parecía algo personal. Pero lo que iba a decir es que aunque aquí en México, en varias partes del mundo, no sea un ataque directo, no deja de afectar a la iglesia. O sea, sigue afectando a la iglesia, sea ataque directo o indirecto, porque al fin de cuentas dejes de congregar, ya sea porque te lo prohíben por ser cristiano o porque se lo prohíben a todos, afecta. Entonces, simplemente añadiendo lo que dicen, estoy de acuerdo en eso, no veo incorrecto que se cierre, es prudente la salud física, pero también entender las razones de salud espiritual que muchos pastores priorizan. Entonces, creo que es tema de personal, porque al fin y al cabo, digo, quien anhela ir bajo su responsabilidad va, quien no quiere ir bajo su responsabilidad se queda. Pero todo es respetable, como lo dijimos desde el inicio. Adelante, Claro, adelante. Marcus. Sí, del tema, yo también de acuerdo. Justamente iba a hacer una pregunta de que si era pecado o no, cómo variaba, pero totalmente estoy de acuerdo que en este caso, a pesar de que sí nos afecta, como no nos ataca directamente, yo creo que también estoy de acuerdo en ese sentido, pero es que yo creo que también la gente tiene todo su derecho de congregarse si quiere, porque es un mandamiento, como dicen, pero creo que sí, en este caso, ya que me pone a pensar, creo que sí también, pues ahora sí que nos podemos, también está la otra opción de quedarse, ¿no? Que también se me hace una opción muy prudente. Yo creo que estoy más de acuerdo con ahorita guardarse y ser prudente y dar buen testimonio, pero pues, obviamente es un punto debatible y bueno, esa es mi opinión. Gracias, Marcus. Muchas gracias, Gracias. Marcos. Sí, pues bueno, eso es, o sea, creo que en definitiva es respetable. Y ya para pasar a las preguntas, nada más me gustaría añadir rapidísimo que, o sea, que también las personas, o sea, debemos estar conscientes de algo y creo que hay cristianos suficientemente maduros, suficientemente firmes en la fe que pueden pasar una cuarentena de meses, como conocemos muchos hermanos, como podría testificar de ustedes, que pueden estar meses sin congregarse y va a haber una comunión con Dios, va a seguir habiendo esa comunión, pero así como existe eso, personas que pueden mantener su comunión con Dios cerrados, hay quienes posiblemente aún no tienen esa madurez en la fe, que priorizando la salud física van a descuidar definitivamente una salud espiritual, que tanto tiempo sin congregación y sin contacto humano con el cuerpo de Cristo podrían alejarlos de manera brutal de la iglesia. Entonces, por eso hablamos y repetimos que es tema personal y que cada quien debe preguntarse en eso, qué tanto le puede afectar a lo espiritual el guardarse o no de la iglesia. Pero vamos con la siguiente pregunta. Sí, escribió Alfonso Villarreal en el chat de YouTube, dice: amados todos, si Dios pone su temor en el corazón del hombre para que no se aparte de él, según Jeremías 32:40, y ahorita lo leo, ¿en qué momento se puede poner en duda la salvación de quien se confiesa a sí mismo como cristiano? Jeremías 32:40 dice así: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Adelante, si tienes una respuesta.
muy buen predicador, pero en su esgrima. Bueno, nada más a introducción de su respuesta. Primero, muchas gracias por la pregunta. Y en segundo lugar, creo que la respuesta en la que estaremos de acuerdo todos es en el momento en que él dé fruto, sea como cristiano o sea como incrédulo. Cuando una persona da fruto como el Señor enseñó, ya vi que está volteando las hojas, significa que me robé su verso. Significa que él demostró que su conversión fue auténtica, o que, como lo enseñó Aaroncito hace unos minutos, no fue cristiano en ningún momento. Pero bueno. Ahora hay que tener algo en cuenta. No es que nosotros o cualquier cristiano pueda ponerse el traje de juez y decir, mira, tú eres cristiano, tú no eres cristiano. No, pero la Biblia sí habla de evidencias, como bien lo decía Ponchito ahorita en este momento. Precisamente es lo que Pablo quiere establecer en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16, cuando habla acerca de las obras de la carne, y posteriormente habla del fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y bueno, después aquí Pablo da una lista tremenda de obras de la carne, entre ellas adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, contiendas, envidias, orgías. Ahora, no estamos diciendo que un cristiano, como lo mencionaba hace rato en la prédica, que un cristiano no va a pecar, que un cristiano está exento de decir una mentira, está exento de enojarse con sus padres si es hijo, está exento de enojarse con su esposa si es esposo, pero un cristiano va a dar evidencia continuamente de abandonar cada vez más su pecado, cada vez más abandonar ese pecado y cada vez más dar ese fruto del Espíritu que se representa en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, la lista que da Pablo. Entonces ahí es cuando se puede ver la evidencia si realmente ha habido una transformación o no. ¿Un cristiano puede pecar? Sí. ¿Puede permanecer en pecado toda su vida? No. La respuesta es no, porque Cristo es claro. Pablo lo dice en Filipenses 1:6, estando persuadido, estando convencido de esto, que aquel que comenzó la buena obra en vosotros, aquel que realmente hizo una transformación en ustedes al momento de escuchar su evangelio, es Él mismo quien la está perfeccionando en esta tierra. ¿La está perfeccionando de qué manera? En que cada vez hay más evidencia de ese fruto, ese único fruto representado en las cosas que mencioné, ese fruto del Espíritu que realmente está dando evidencia de que este cristiano, esta persona, cada vez se parece más a Cristo, de ahí el término cristiano. O como bien lo mencionaba Poncho, está dando evidencias de que hay más obras de la carne, de que sigue sumergido en su pornografía, sigue sumergido en groserías, sigue sumergido en borracheras, etcétera. No hay abandono de ese pecado porque simplemente no hubo una transformación. Simplemente al momento de que escuchó esa persona el evangelio y fue expuesta al evangelio, hubo un movimiento de emociones en la cual esta persona básicamente dijo, oye, esto suena padre, uy, sí, Jesucristo, y me pongo a llorar, y ya, pero realmente no hubo una conversión, porque la conversión se ve en ese fruto, o bien de la carne, o bien del Espíritu. Sara Baez mandó igual una pregunta. Perdón, déjame añadir adelante. Rapidísimo. Ahí el texto de Jeremías Sí, el texto de Jeremías decía, Dios dice, haré este pacto y pondré mi temor en el corazón de ellos, y creo que también una respuesta corta a eso es, ¿cuándo puedes ver que hay o no hay salvación en esa persona? Pues cuando ves que hay o no hay temor. Si hay temor, pues es porque Dios lo ha puesto. Si no hay temor, no lo ha puesto. Aunque haya una confesión verbal, que es eso nada más, una confesión verbal, ¿no? Se me hace increíble que estés dando devocionales acerca de eso. Y no mencioné Y él lo haya contestado. Quería ver si puso atención. Es que, repito, es teólogo de pactos, o sea, hay que tener cuidado. Bien jugado. Sara Baez mandó una pregunta diciendo lo siguiente. En cuanto al pasaje de Juan que estabas mencionando sobre la expiación limitada, el tercer punto del calvinismo, ¿cómo sabes que mundo
esa palabra tiene esa connotación, de que solo se da a entender que es para las personas alrededor del mundo, pero no todos. Y bueno, si me permiten. Hay que recordar algo muy importante, Sara, y todos los que nos están escuchando. La Biblia, originalmente del Nuevo Testamento, está escrito en griego. Obviamente, las palabras no tienen el mismo significado en nuestro idioma y lamentablemente muchas de esas palabras, muchas de esas frases no están en los mejores manuscritos, diría el pastor Luis Contreras. No están en los mejores manuscritos. Quiero aclarar aquí algo. La palabra mundo que se utiliza aquí, en el original griego se puede traducir como un conjunto ordenado, un conjunto de personas. ¿Qué es lo que está tratando de decir el apóstol Juan en estos momentos? Dice lo siguiente, 1 Juan 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros. Aquí hay que entender que Juan, iba a decir Pablo, que Juan en su contexto estaba dirigiéndose a sus discípulos, estaba dirigiéndose a la iglesia de aquel entonces. Entonces lo que Juan quiere hacer ver, y no solamente por los de nosotros, sino también por los de todo el mundo, por los de todo ese conjunto de cristianos que conformamos la iglesia universal de Cristo. Eso es a lo que se está refiriendo el apóstol Juan. Por eso es que entendemos que la palabra mundo tiene esa connotación por el original griego. Además, solamente, ¿quién hizo la pregunta? Sara Baez, Mi queridísima Sara Baez. Ah, la hermanita Baez. la hermana de Cris. Ah, qué bien. ¿Quién? La hermana de Cris. La hermana de Cris. Mira, hermanita, pensemos en algo. Si el Señor Jesucristo hizo propiciación, y el término aquí es que la propiciación está ejecutada, Él ha cubierto nuestros pecados, porque propiciar va más allá que expiar. Expiar es quitar la culpa y propiciar es apaciguar la ira, y Jesucristo hizo propiciación por nuestros pecados, apaciguó la ira de Dios. La pregunta es, ¿vemos que todo el mundo se beneficia de la propiciación o no? Si quizá el 90% de las personas que habitan el planeta no se salvan, tenemos dos opciones: o la propiciación fue inútil para ellas e insuficiente lo que hizo Cristo, o la propiciación aplica solamente a las personas que están invitadas a beneficiarse de ella. Por decirlo de otra forma, si yo hubiera invitado a 10 personas a este lugar y las 10 personas vienen, mi término sería decir que vino todo el mundo, pero fue el mundo que yo invité. Y ese es el sentido en el que lo está haciendo Juan. Los dos son unos idólatras, los dos dicen Pablo cuando deberían decir Juan, nada más les digo, los dos pecaron de lo mismo ahorita. Tenemos mucho Pablo en el corazón. Hay mucho Pablo. Entonces eso es lo que sucede, porque en términos sencillos lo que acaba de decir Aarón, y ahora lo que yo retroalimento es, si la salvación Cristo la ejecutó para todos, todos se salvarían. De otra forma, tendríamos a un Cristo insatisfecho. Ahora, si la salvación es para aquellos que Cristo escogió, tenemos a un Cristo completamente satisfecho con lo que hizo. En palabras de R.C. Sproul, para los arminianos, la salvación es para todos, pero segura para ninguno. Para los calvinistas, la salvación es segura para el creyente. Sí. Emi, ¿quieres decir algo? Nada que agregar. ¿Tenemos algo más? Sí, hay una pregunta más, no sé si alguien más en la enorme audiencia que tenemos tenga preguntas, A ver. pero David pregunta por medio de YouTube, cuando un cristiano muere siendo salvo, cuando un cristiano duerme siendo salvo, ¿va inmediatamente a la presencia de Dios o duerme hasta la venida de Cristo? Yo hice la pregunta, yo no voy a contestarla. ¿La repites, Ponchito? Sí. Cuando un cristiano muere siendo salvo, ¿va inmediatamente a la presencia de Dios o duerme hasta la venida de Cristo? Bueno, él va inmediatamente a la presencia de Dios. Él va inmediatamente a la presencia de Dios, y no tenemos duda de eso. No tenemos duda que los cristianos que mueren van inmediatamente a la presencia de Dios. El apóstol Pablo dijo ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo,
lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Es decir, el apóstol Pablo sabía que morir en la carne era estar inmediatamente con Cristo en su presencia, si bien no en el estado eterno, no con su cuerpo glorificado, que viene en la resurrección de los muertos, pero en la presencia de Dios. Ahora, cuando la Biblia habla de este término dormir, es una manera amable de decir que murió. Ahora, al cristiano se le dice que durmió, porque el cristiano va a resucitar para gloria eterna. Finalmente todo el mundo va a resucitar, pero es una palabra amable que se ocupa para describir lo que pasó el cristiano, y no se le llama muerte porque el cristiano tiene una esperanza eterna, y por eso se dice que durmió, pero definitivamente está en la presencia de Cristo. Y un ejemplo más es el ladrón de la cruz. Cuando Jesucristo le dice al ladrón de la cruz, el ladrón, entendiendo que Jesucristo va a regresar, le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesucristo le dice: no tendrás que esperar hasta que venga en mi reino, aunque de verdad vas a resucitar y reinarás conmigo, tú hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces cuando muere el cristiano puedes estar consolado, él está en la presencia de Dios. Si un día te invitan a dar unas palabras a un funeral o estás hablando acerca de algún cristiano que partió, puedes consolar a otros con esas palabras. Él está en la presencia de Dios. Excelente. Sí, Marcus. Ya nadie tiene nada que añadir. Marcus. Iba a decir lo del estado eterno, pero sí lo mencionaste. La pregunta es que si pueden ver pastoras mujeres. No. No, por 2. No, por Por 4. Bueno, ya resuelta Terminado. la pregunta. Es un tema complicado, es sencillo de responder, es complicado de desarrollar. Por la situación que se ha presentado, lo comentábamos ahorita, la Iglesia Progresista se ha encargado de promover la situación de los roles igualitarios y equitativos como una situación de odio cuando se prohíbe o cuando se realizan restricciones. Déjame leerte lo que dice 1 Timoteo 2, que es básicamente el texto al respecto, pero fíjense, no voy a leer los versos finales del capítulo 2, porque aunque ahí es donde Pablo dice: prohíbo a la mujer que hable en la asamblea, lo aclara al principio del verso 3, del capítulo 3, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ese alguno, por lo visto, todavía puede ser mujer. Si empezamos desde el capítulo 3, puede ser un hombre o una mujer. Pero es necesario que el obispo, ya empezó con un artículo masculino y que en el griego también viene en masculino, sea irreprensible. Y he aquí la frase que lo define todo: marido de una sola mujer. Y a menos que queramos esperar a una pastora que se case con una mujer para cumplir este requisito, que invalida el hecho de que Dios prohíbe las relaciones entre personas del mismo sexo, entonces tendríamos que, para permitir algún pastorado en el rol de la mujer, erradicar este trozo de la Escritura. Ahora, es importante hacer esta aclaración. No significa que Dios esté discriminando, porque varias veces lo hacen de este modo, ¿no? Dicen: es que la Biblia es discriminatoria. Y no. ¿Qué hace la Biblia al respecto de las mujeres y de los hombres? Lo mismo que sucede en la familia. Dios estableció el rol del hombre, del varón, cuando el hombre cae junto con Eva en el Génesis, y dice: tú eres el que vas a ir y con tu sudor te vas a ganar el pan. No está diciendo que los dos juntos. Dios está estableciendo el rol de quién va a trabajar para hacer el sostén de su familia. Del mismo modo, Dios establece que la mujer será santificada, porque aunque nuestra Biblia Reina Valera dice que se salvará, el texto realmente se refiere estará en el proceso de santificación, trabajará Cristo en ella al criar a los hijos. Dios establece el rol de la crianza a la mujer. Entonces no es un tema de discriminación,
sino en un tema de asignación de roles. Es por eso habla tanto de que el matrimonio lo vuelve una sola carne, porque, y él, que él es el único afortunado entre nosotros, no me dejará mentir, su esposa es su complemento, a fin de que él cumple un rol dentro de su familia todos los días, asistiendo a su trabajo, ganándose el pan, como dice coloquialmente la jerga mexicana, para su familia. Y su esposa complementa su labor al cuidar de su pequeño, al cuidar de la casa que él sostiene, los dos juntos estudiando la palabra de Dios. Todavía no lo publica, pero él redactó un libro acerca de esto, de cómo en el matrimonio el objetivo es adorar a Dios, y lo mismo sucede en la iglesia. El objetivo es adorar a Dios, y él presentó roles para cómo debe ser adorado. Claro, ahora mucha gente ha escuchado que dice que Dios es machista, que Dios denigra a la mujer. Para nada. Lo que Dios hace con la mujer es ponerla en un lugar correcto, conforme a su diseño original. ¿Y cuál es este diseño original? Un lugar hermoso, que la mujer tiene, un rol muy precioso que la mujer tiene. No tengo ahorita la palabra, no es glorificar. Lo que hace Dios es poner a la mujer en dignidad, es la palabra que buscaba. Lo que hace Dios no es denigrar a la mujer, es dignificar a la mujer en su diseño original que Él mismo hizo. Ahora no quiero desviarme del tema, pero bueno, sabemos que lo que se busca es salirse de ese diseño original de Dios, como siempre ha sido, a causa de nuestro pecado, pero lo que hace Dios es, a través de su palabra, dignificar a la mujer en relación con el hombre y establecer, como bien lo decía Poncho, esos roles a cada uno de los dos. Sí, solamente digo, mujeres, ustedes no tienen que ser feministas, basta de eso, eso es una basura, eso es una basura ideológica, eso está pudriéndole el cerebro a la sociedad actual. La mujer no tiene que ser feminista, tiene que ser femenina. Dios te dio un cuerpo, un alma, una función, capacidades diferentes a las del hombre. Tienes que estar contenta con eso, porque no estar contenta con lo que Dios te ha dado y delegado es estar en rebeldía en contra de tu Creador. Y los hombres no tienen que ser machistas, tienen que ser masculinos. Conténtense con trabajar, con atender a sus familias, con ser buenos administradores, con tener autoridad. Basta de esa porquería de igualdad, porque no hay tal cosa como igualdad. Somos dignos delante de Dios. Tenemos el mismo acceso a la salvación a través de Cristo, todos somos pecadores, pero en cuanto a funciones y roles claramente somos diferentes, orgánicamente, físicamente, biológicamente. Y el pastorado, nada más quiero decir esto porque se cree que el pastorado es pararte ahí al frente y dar una bonita charla, una conferencia. Entonces las mujeres, claro, quieren ser vistas, ponerse ahí, decir una plática, y como las mujeres tienen una capacidad impresionante para comunicar, se comunican mejor que los hombres, todos sabemos eso, se comunican y comunican las cosas mejor que los hombres. Las mujeres piensan que eso es el pastorado, piensan que a lo mejor se trata de dar conferencias, eso no es el pastorado es una vida sacrificial, y Dios ha puesto al hombre ahí por la resistencia física del hombre y te está protegiendo para que tú tomes el lugar que te corresponde y el hombre haga lo que tiene que hacer. Una hermanita muy amada una vez dijo, entonces, ¿qué puedo hacer? Lo mismo que hace el 99% de la congregación que no tiene un puesto pastoral. Hay muchas áreas donde puedes servir, hay 1000 cosas que puedes hacer para Cristo, puedes enseñar la palabra en otros niveles, puedes hablar. No tienes que tomar el púlpito ni un pastorado para ser importante en el cuerpo de Cristo. Ya eres importante en el cuerpo de Cristo, solo tienes que aceptar tu función. Excelente. Perdón. Surizaday Hernández pregunta, ¿cómo explicar la kenosis? Filipenses capítulo 2 tiene este término cuando dice que Jesucristo se despojó
a sí mismo, y está hablando de esta humillación de Cristo. Entonces, esa palabra despojó, de ahí viene este término kenosis, y hay mucho mal entendimiento, y digo, por motivos obviamente de tiempo no vamos a profundizar en esto, pero déjame leer el texto. Dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la forma de hombre se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora está hablando claramente de que Jesucristo, el Hijo eterno, habitante de el cielo desde la eternidad, en cohabitación con el Padre y el Espíritu Santo, decidió en su previo consejo trinitario venir a habitar entre los hombres, y para esto se despojó a sí mismo. La pregunta es: ¿a qué se refiere esta kenosis o esto que se despojó? Si Jesucristo dejó su naturaleza divina ahí arriba o la trajo consigo. Porque al hablar de despojó, incluso se usa esta ilustración de que arrojó algo y se deshizo de algo y entonces vino a habitar como hombre. Para aceptar eso tendríamos que aceptar que Jesucristo no es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, que no tiene dos naturalezas, pero eso sería una herejía. Entonces, la kenosis habla de que Jesucristo dejó el trono celestial y voluntariamente ocultó su naturaleza divina para habitar en un cuerpo humano con debilidades. Por eso vemos a Jesucristo tener hambre, por eso vemos a Jesucristo tener sed, por eso vemos a Jesucristo llorando, por eso vemos a Jesucristo preocupado antes de ir a la cruz del Calvario. Él sufrió como hombre, claro, sin pecar ni una sola vez, pero sufrió como hombre, y en ese sentido estamos viendo una faceta de cómo Él oculta su naturaleza divina, no la deja, pero la oculta. Y una segunda faceta de la kenosis es que no vemos nosotros en los evangelios que Jesucristo utilice sus atributos divinos para beneficiarse a sí mismo. Él usa su naturaleza divina para beneficiar a otros en ocasiones, cuando levanta a un paralítico o perdona pecados. Está haciendo uso de su naturaleza divina, pero siempre para bendecir a otros. Ahora, Jesucristo pudo haber utilizado su naturaleza divina para beneficiarse a sí mismo, claro. Él dijo ahí que él podría clamar y su Padre le enviaría legiones angelicales para que lo defendieran, pero no lo hizo. Eso es la kenosis. Él voluntariamente rehusó utilizar su naturaleza divina para beneficiarse cuando estaba en la tierra. Entonces, la kenosis se explica de esa forma. Para redimirnos vivió una vida perfecta como verdadero hombre y nunca dejó de ser verdadero Dios. Muy buena respuesta, te lo comentaba con Ponchito. En materia, por así decirlo, de unión hipostática, 100% hombre, 100% Dios, no es que era 50% hombre, 50% Dios y así se formaba el 100%, no. 100% hombre, 100% Dios, me gusta como lo mencionó Patricio, por eso lloró, por eso tuvo hambre, por eso fue tentado en las mismas cosas que nosotros hemos sido tentados. La diferencia es sin pecado. Me gustaría citar algunas de las notas del pastor MacArthur, que lo explica muy bien. Ahora, Patricio explicó muy bien que Cristo se despojó de algunos privilegios divinos. Esto es muy cierto. ¿Qué privilegios divinos? La gloria celestial, porque mientras estuvo en la tierra renunció a la gloria de su relación cara a cara con Dios y el despliegue y disfrute continuo de esa gloria. En segundo lugar, autoridad independiente, porque durante su encarnación Cristo se sometió por completo a la voluntad del Padre. En tercer lugar, ciertas prerrogativas divinas, porque puso a un lado el despliegue voluntario de sus atributos divinos y se sometió a la dirección del Espíritu. Por último, como cuarto punto, las riquezas eternas, pues mientras estuvo en la tierra, Cristo fue pobre y poseyó muy pocos bienes. Entonces, solamente a manera de complementar la muy buena respuesta de Patricio, 100% hombre, 100% Dios, se vació a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, en sometimiento al Padre, enseñándonos el camino por el que debemos de andar. Excelente. Nada que agregar. O sea, no es que no tenga que agregar, pero ¿qué se le agrega a esas respuestas, la verdad? Ya no hay más. Ya no hay más preguntas. ¿Tienes una, Marcus?
Nada más quería comentarles que pues estuvo muy padre y que los que estén en un equipo equivocado se cambien. O sea, si eres Tenía que dispensacionalista, O los que están en Vuélvete teología de pactista. pactos, por favor, acá está el dispensacionalismo, Y aquí los que, esperamos. Los que no le van a la América, cámbiense. Yo nada más quiero agregar algo ahí. Lo invitamos a él, a pesar de su herética manera de pensar, porque lo amamos. uy, Pero vamos a Tengo que estar aclarar orando por que él. aquí estoy entre 3 teólogos de pactos, lo cual pues hasta me siento raro, o sea, vuélvanse al dispensacionalismo, se los ruego. tú también eres de pactos de closet, no te No. hagas. Yo Ah. tengo, ¿no ¿hay otra pregunta? No, adelante, adelante. Es que la verdad no me quedaría tranquilo si no lo comento porque, o sea, no porque sea revelación ni nada, pero es algo que ahorita con todo lo que hablamos sobre lo de la pandemia, estuve razón y fue un razonamiento que me llegó hoy. Y sé que al decirlo no es que vaya a haber así los pastores no van a decir, no, si tiene razón hay que obedecerla, ¿no? Pero tomo la postura yo personalmente de que no debe cerrar su iglesia. ¿Y en qué me baso? O sea, lo digo personalmente, yo tengo la seguridad de que un pastor no debería cerrar la iglesia. ¿Y por qué lo digo? Sabemos que el cuidado de la salud de uno espiritual es tema individual. Uno cuida su físico y uno cuida su espiritualidad como individuos. Es tema personal. Pero un pastor no es como cualquier individuo. Un pastor no cuida de sí mismo como un individuo común y corriente lo hace. Un pastor no ve por sí mismo, un pastor ve por toda una iglesia. Y ustedes me podrían decir, por eso, pues está viendo por la iglesia, los está cuidando. Pero un pastor no cuida cuerpos, un pastor cuida almas. Entonces lo que me llevó a pensar esto. Yo creo que la decisión de si ir o no a la iglesia es de cada individuo y es respetable. Es donde entra el tema de tienes que analizar tu espiritualidad, qué tanto necesitas ir a la iglesia, qué tan buena comunión puedes mantener con Dios desde tu casa. Pero yo creo que así como un padre de familia ve por el bien de su casa, creo que un pastor debe abrir las puertas de su iglesia viendo por el bien de las almas. Y es lo que quería agregar. Yo creo que las iglesias no deben cerrar, mas si los congregantes deciden ir o no, será lo más respetable. Pero yo considero que un pastor como cabeza de iglesia y encargado de las almas, ve por las almas, antes que priorizar la salud física, debería priorizar la salud espiritual. Porque un pastor no sabe, o solo que un pastor tenga un método que no conozcamos en el cual pueda mantener tan unida la iglesia a través de métodos cibernéticos o de cualquier tipo de método, solo que un pastor tenga esa dosis, ese método, creo que sería respetable, pero dado que nada hay como cuidar a tus ovejas presencialmente, yo pienso que las iglesias no deberían cerrar. Solo quería decir eso, agregar eso. Yo sé que no van a decirlos así, ni siquiera sé si nos está viendo algún pastor. Si algún pastor nos ve, no doy por hecho que gano, pues como Emiliano lo dijo, tiene razón. Pero personalmente, El infalible, le decían. personalmente lo veo así. No sé qué ustedes piensan, yo sé que ese tema ya se había cerrado, pero es algo que no había pensado hasta ahora. Yo añado nada más a esto, y es un comentario de 3 segundos. O mejor dicho, traigo a la mesa lo que Pato Nos comentó. dijiste 3 segundos. Traigo a la mesa lo que Pato dijo hace ratito, ¿no? La iglesia es autónoma, y si bien, por ejemplo, si fuera pastor de una iglesia, él probablemente por su opinión tomaría esa decisión. Sin embargo, creo que, como lo acaba de decir Pato, cada iglesia toma su decisión, y aún así, incluso en este mismo sentido, me atrevería a decir, estoy de acuerdo contigo, pero sin tachar
al que prefiere mantener sus puertas cerradas. Yo sé que no lo quisiste hacer, eso Sí, es, no. O bueno, sí, es que no. tal vez, o sea, No, o sea, yo entiendo lo que querías decir, por eso lo trato de ampliar un poquito ese sentido, ¿no? O sea, tu comentario no va hacia se deben abrir y están mal, no, sino a esta es mi postura personal y está bien si ellos quieren hacerlo de este modo, lo acabas de decir, ¿no? O sea, hay pastores que lo hacen por medio de internet, conocemos una iglesia, ¿no? La iglesia de allá de Argentina, donde tienen reuniones por Zoom, su iglesia han tenido reuniones por Zoom esta semana de oración, aquí en la iglesia donde asisto hay reuniones de oración de Messenger, a las clases dominicales no se dejaron, se tomaron por Zoom. Entonces, entendemos a qué te refieres, amigo. sí, bueno, completamente, pero tal vez, no sé, yo puedo estar mal. Tal vez sí lo digo de cierto modo en que creo que todo pastor tendría que abrir sus iglesias. O sea, creo que al nosotros cuidar de, bueno, no nosotros, no soy pastor, ¿qué me pasa? Perdón, no, ni lo insinúo, nada. ¿Qué me pasa? O sea, creo que cualquier pastor debería abrir su iglesia, pues un pastor cuida, como sabemos, las ovejas, y al tú cerrar la iglesia, pues o sea, literalmente se está haciendo por eso. Es que quiero garantizar la salud de mis congregantes, pero ¿qué te garantiza que, o sea, puedes garantizar que no se enfermen, pero no puedes garantizar que personas literalmente, Bueno, espiritualmente pones de tu parte para que no se enfermen porque no puedes garantizar que no se enfermen. Sí, exacto, porque además la pandemia ha mostrado que encerrados o no, los casos existen, pero, o sea, quiero dar a entender ese punto. Un pastor prioriza las almas. Un pastor, como lo dijo Patricio y como lo dice la palabra, hay doctores físicos y hay doctores espirituales. Un doctor espiritual es un pastor. Tú ves por las necesidades espirituales y abriendo las puertas va a ir quien tenga esa necesidad espiritual. Quien no la tenga, se quedará en su casa y mantendrá una comunión con Dios desde su casa. Pero ¿qué te garantiza que no se alejarán almas del Señor por priorizar la salud física? Entonces, por eso yo digo que un pastor debería abrir las puertas y como individuo sería totalmente respetable quien no quiera ir. Pero yo creo que todo pastor tendría que abrir las puertas de una iglesia. Yo pienso eso. Claro, Marcus, si gustas en el micrófono. No, claro. Sí, no me había puesto a pensar, pero creo que estoy de acuerdo con Emi. Creo que sí, no se debería cerrar, pero es que ahora sí que yo creo que sí, en cada persona está su decisión de no ir, y obviamente eso es muy respetable. Sí. Por justo lo que estuvimos hablando ahorita de lo de en qué casos está ahorita, pues está viendo, es una contingencia pues por la pandemia, pero yo creo que sí estoy de acuerdo en ese punto. Y digo, de todos modos, también puedes, no sé, ver una prédica por internet y todo, pero, o sea, para recibir ese consejo, todo ese pastorado, justamente ese discipulado, yo creo que no hay nada como verse presencialmente, ¿no? O sea, no se compara. De hecho, pues esto es antinatural, me refiero a que no que sea un pecado no vernos, pero me refiero a que Sí, no es lo normal. de hecho hasta vas a un tipo de síndrome, o hay gentes que les llega a pasar cosas porque no es normal estar en este estado de no salir y no verse, no es bueno para el organismo. Entonces, pues ahora sí que estoy de acuerdo con Emi, pero ahora sí que cada quien puede tener su opinión, ¿no? Claro, gracias, Marcus. O sea, totalmente. Es que un pastor no es una persona común y corriente. Un pastor es un delegado de Dios para cuidar a sus ovejas y o sea, esta pandemia, como dice Marcus, no es lo normal. O sea, tú como pastor, o sea, estás viendo por la salud, pero ¿qué hay de alguien que se pueda suicidar por depresión con el encierro? De personas que en verdad les afecta el encierro. Entonces creo que ya quedó claro, no quiero darle muchas vueltas al asunto. Para cerrar y dejarlo claro, un pastor, en mi opinión, no debería cerrar las puertas de la iglesia, más la decisión de ir o no será cuestión de cada individuo, pero
pero un pastor ve por almas, no por cuerpos. Entonces, es lo que quería decir. No sé si sea alguien quiere decir algo o no, pero creo que ya es tiempo de dar la oración final. Solamente recuerden algo que hemos aprendido en esta pandemia todos, es que no tenemos el control de nada. Queremos hacer todo lo posible para controlar la situación. Dios controla la situación. Así es. No olvidemos que Dios es soberano y que nos debemos a Dios. Pastores o no pastores, tenemos una responsabilidad en el reino y debemos cumplirla. Podemos ser precavidos, pero no podemos ser Dios. Dios es el Señor de todo lo que está sucediendo y hay que buscarlo y someternos a Él. Y solamente a Él. Sí, claro. Sí, o sea, cada quien es responsable de su comunión con Dios. Sí, bien. Bueno, yo nada más, muy fuera y aparte de esto, estoy completamente de acuerdo, pero como sé que ya estamos cerrando y vamos a dar gracias, quería adelantarme y darle las gracias a esta Cari Mayen. Ella nos estuvo apoyando en el video todo este tiempo, la que se encargó de que aquí dijera Poncho, Pato, Emi, Aarón, fue ella. Ella nos puso en vivo, ella nos va a terminar, entonces muchas gracias, tu apoyo es incondicional, es valiosísimo. Tiene envidia. Oren por él. Está bien. Bueno, eso era lo que yo quería agregar. Pues no sé si les parece que oremos. Y mañana nos vemos a las 10 de la mañana. Mañana nos vemos a las 10 de la mañana. Espero este tiempo haya sido de bendición para todos ustedes como lo fue para nosotros. En verdad creo que hablo por los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, en decir que fue un tiempo de bendición. Aún nosotros como predicadores, como los que dirigen esto, somos los primeros a los que Dios les habla, pues, al preparar esto. O sea, ¿cómo les podríamos hablar algo que no nos habló Dios antes? Entonces, nos vemos confrontados, al igual que ustedes se pueden ver confrontados. Nos vemos reconfortados en la palabra, como ustedes se pueden ver reconfortados. Y estos son tiempos de bendición definitivamente para nosotros, como esperamos sea para ustedes. Y nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Si les parece, voy a orar para cerrar. Y pues bueno, mañana nos estaríamos viendo. Señor, mi Dios y Padre, gracias antes que nada te doy gracias, Dios, por este tiempo que tú permitiste tener. Gracias porque tú pones tu palabra en nuestras bocas, Señor. No somos dignos de eso, no somos dignos de portar tu palabra y hablarla, llevarla, pero es un privilegio, es un placer enorme. Gracias te doy por eso, Padre. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos que pudo predicar. Te doy gracias por la vida de Pato, por la vida de Poncho, por la vida de Aarón. Gracias por la vida del pastor Sergio que abre las puertas de su iglesia. Gracias porque preparas, Señor, a tus hijos para predicar y a los oyentes los sigues preparando para que también prediquen. Dios, sigue preparando a tu iglesia. Tenemos que predicar, tenemos que conocerte más y más. Por favor, alcanza corazones, Señor. Muéstranos lo que es una comunión verdadera contigo. Todos tenemos necesidad de ti. Y qué triste sería pensar que tenemos comunión contigo y no es así. Dios, abre los ojos de los que los tienen cerrados. Por favor, alcanza corazones. Todos tenemos necesidad de Cristo. Gracias te doy por este tiempo. Gracias te doy por nuestros hermanitos que pudieron venir presencialmente. Obviamente la pandemia no permitió que se cumpliera con las expectativas, pero tú eres soberano y vino quien debía venir, escuchó desde casa quien debía escuchar desde casa. Entonces sabemos que nada se escapa de tu control, nada se escapa de tu voluntad, Padre. En tus manos estamos, en tus manos quedamos. Te pedimos y te suplicamos que mañana vuelva a ser tú quien hable y que sea tu Santo Espíritu quien guíe todos estos tiempos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.